Bien, entonces, hoy vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada de los primeros estados los estados durante el primer milenio. ¿Bien? ¿Qué vimos? Que durante el tercer y el segundo milenio estaban las ciudades de las ciudades-estados de Mesopotamia. Encontramos también que se forman las sociedades del Antiguo Egipto. Bien, tenemos eso lo que vimos las clases anteriores, que ya les había dado actividad, que ustedes me las habían presentado. Y vimos nosotros también que durante el primer milenio, hacia el 1200 antes de Cristo, van a haber como una oleada de invasiones que van a caer sobre Egipto, el Cercano Oriente, incluso en Europa. Que estas invasiones o estos pueblos se conocen como los pueblos del mar, ¿bien? Que son los que van a realizar estas invasiones. Entonces, con estas invasiones, algunos imperios de la Mesopotamia y del Antiguo Egipto desaparecieron o se debilitaron. Entonces, algunos pueblos tuvieron que desplazarse hacia otras zonas. Bien. Durante este milenio, las ciudades-estado comenzaron a buscar el acceso al mar. Ustedes recuerdan que nosotros veníamos viendo que las ciudades-estado, tanto el imperio de Egipto, donde habían surgido alrededor de los ríos muy importantes, como vimos en la Mesopotamia, como el río Tigris y Éufrates, y en Egipto el río Nilo. ¿Bien? Ahora vamos a encontrar que durante este primer milenio vamos a ver que ellos buscan salida al mar. ¿Por qué? Ellos querían porque el mar les iba a ofrecer nuevas oportunidades para comercializar, nuevas oportunidades de comunicación a través de la navegación. Bien, entonces el dominio del mar, que se podía lograr por medio tanto de la guerra o del comercio, se va a denominar talasocracia. Esta talasocracia, vamos a vernos ahora nosotros los estados y los imperios talasocráticos, ¿bien? Que se basaban en el dominio del mar, ¿bien? Y nosotros vimos dos, que fueron los fenicios y después, y que hoy vamos a ver que van a ser los hebreos. Los fenicios, vamos a hacer un repasito, surgieron, se establecieron hacia el 2000 en una serie de ciudades-estado en el corredor sirio-palestino. Bien, vamos a tener acá el corredor sirio-palestino. Esta es una fotografía aérea desde el espacio y vamos a ver que las principales ciudades de los fenicios eran Biblos, Sidón y Tiro. Bien, y estas, bueno, son otras de las ciudades, pero estas son las más importantes que tenían los fenicios. Bien. Ellos realizaron grandes viajes por el océano, por el mar Mediterráneo, ¿bien? ¿Qué? Y ellas estaban organizadas en gobiernos autónomos, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que en cada ciudad gobernaba un rey y, además del rey, un consejo de ancianos. ¿Quiénes eran estos consejos de ancianos? Eran mercaderes ricos. ¿Y cuál era la función de este consejo? Aconsejar al rey. Bien, vamos a ver entonces que también la sociedad va a ser muy distinta a las sociedades que habíamos visto de la Mesopotamia, de Egipto, que nosotros en la cabeza de estas sociedades teníamos a un rey, teníamos a un faraón. En cambio, en la sociedad fenicia vamos a tener a la cabeza de la sociedad a los grandes comerciantes, ¿bien? Porque como ellos estaban en las ciudades-estado con salida al mar, los comerciantes eran los más importantes de los fenicios. Ellos ocupaban puestos de gobierno, decidían cuestiones administrativas o sociales. Por debajo, a ver, creo que alguien levantó la mano. Sí, ¿qué pasó, Yo, Máximo? señora Sí. Lourdes. Ay, bueno, hola Lourdes, ¿cómo estamos?
¿Todo bien, Lourdes? Ahí estamos haciendo un repasito de los fenicios, de lo que estábamos, de lo que vimos la clase pasada. Así podemos introducir el tema nuevo que son los hebreos, ¿bien? Entonces, estábamos viendo la organización social de los fenicios, que era muy distinta a la que sabíamos conocer nosotros tanto de la Mesopotamia y de Egipto. ¿Por qué? Nosotros en la Mesopotamia y en Egipto, nosotros solíamos tener a los reyes como el principal, como en la cabeza de esta pirámide. En cambio, con los fenicios vamos a tener a los grandes comerciantes, ¿bien? Por debajo de los grandes comerciantes vamos a encontrar a los artesanos, a los cargadores de barco y a los tripulantes de las naves. Volvemos a encontrar nosotros, ¿qué cosa? Estos navegadores en las pirámides. A ver, ¿quién levantó la mano? Máximo, ¿qué pasó? Se fue otra vez la Lourdes. Bueno, ya se fue. Oh, le debe andar mal el internet, ya después le voy a preguntar. Sí. Y la Rosely también no se ha podido conectar porque también le anda mal la compu. Así que bueno, después seguro verá los videos. Bien, y lo que sí vamos a tener en todas las pirámides, como el resto, ¿no? De las demás pirámides, tanto de la Mesopotamia y la de Egipto, van a ser que vamos a encontrar los esclavos. Bien, los esclavos están en todas estas pirámides y tienen las mismas funciones. Vamos a ver que la actividad comercial, como vemos acá, que los comerciantes estaban a la cabeza de estas pirámides, va a hacer que lo comercial sea... Uy, ¿qué pasó? ¿Quién habló? Volvió la Lourdes. Ah, bueno, Levantó la mano. genial, buenísimo. Y esto igual se está grabando, así que cualquier duda que tengan, pregúntenme. Entonces, vamos a ver que la actividad comercial va a ser la principal actividad económica de los fenicios, que si nosotros comparamos con la Mesopotamia y Egipto, ellos la actividad principal que tenían era la agricultura, ¿bien? En cambio, los fenicios, la principal actividad económica va a ser la comercial. Y ellos primeramente no tenían la moneda, sino que intercambiaban por medio del trueque, ¿bien? Entonces vemos acá todo en estas líneas rojas lo que recorrieron los fenicios, ¿ven? Que llegaban a un montón de ciudades y en estas ciudades intercambiaban con los pueblos que existían ahí, ¿ven? Intercambiaban, llegaban a Egipto, se podían ir por el río Nilo, luego iban por acá, por el norte de África, Cirene, Leptis, Cartago y Tingis. ¿Ven? Iban por todos estos lugares y de acá de Cartago se podía cruzar a lo que hoy es Sicilia, a estas islas de acá, ¿ven? Y por todos estos lugares iba recorriendo, intercambiando mercaderías, mercancías y también compraba las cosas y las llevaba a estas zonas, ¿bien? Muchos iban a parar a estos lugares porque sabían que eran los lugares en donde se conseguía todas las cosas del resto del mundo que conocían ellos, ¿bien? Y una de las principales legados, el principal legado que deja para el día de hoy los fenicios fue el alfabeto, ¿bien? Que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Que este alfabeto es la base de nuestro alfabeto, del alfabeto que nosotros A, B, C, D. Si nosotros vemos acá cómo se llaman cada letra y vemos que de por sí son muy parecidas a las que letras de hoy en día nuestras. Bien, fue entonces la difusión del alfabeto fue su principal aporte cultural. ¿Y por qué se crearon estos símbolos? Eran mucho más sencillos estos símbolos que imagínense hacer un jeroglífico o escribir en una tablilla de arcilla, hacer los dibujitos, era mucho más sencillo
este alfabeto que todos los que conocíamos antes, ¿bien? Y fue muy difundido en el mundo que se conocía de esta época, ¿bien? Hasta acá habíamos visto la semana pasada. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre este pueblo, ¿ven? El pueblo hebreo. ¿Por qué es importante conocer estos pueblitos que vamos viendo, todas estas civilizaciones, si ya no existen, si ya no están? ¿Por qué? Bueno, es muy importante conocerlos para saber qué es lo que se dejó al día de hoy. Así como nosotros conocemos a los fenicios, que nos dejaron el alfabeto, los egipcios que dejaron estas grandes construcciones de pirámides, de monumentos. En la Mesopotamia también dejaron un montón de monumentos, de restos. Ahí es donde se surgió las primeras ciudades. Los hebreos van a dejar también, tanto como todos los que hemos visto, un legado cultural hasta el día de hoy, ¿bien? Por los hebreos tenemos las tres grandes religiones de hoy en día. Tenemos a las más difundidas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿bien? Estas tres religiones se van a basar de este pueblo, los hebreos, ¿bien? Entonces vamos a conocer que los hebreos fueron ocupando, vamos a ver, la región de Palestina. Bien, nosotros acá arriba, miren, tenemos Biblos, Sidón, Tiro, que eran las ciudades de los fenicios. Bien, si vemos acá en las ciudades de los fenicios. Y más abajo, donde tenemos acá Jerusalén, que es más abajo de acá, por acá, ¿ven? Vamos a tener el lugar de donde surgieron, de donde se expandió esta cultura hebrea. ¿Bien? Vamos a ver, no sé si vamos a ver un video. Ahora les voy a presentar. Les voy a presentar el videíto. Ahora les comparto. A ver. Esto. Bien. Voy a agrandar y ustedes me van a decir si se escucha, si no se escucha. ¿Bien? ¿Se alcanza a escuchar esa musiquita o subo el volumen? Se escucha. Ah, bueno, genial. Igual voy a subir un poquito ahí. A mí más o menos se me escucha. Ay, no. Bueno, vamos a subirla al máximo. Y ustedes fíjense si le pueden subir el volumen. ¿Bien? Entonces, vamos a escuchar y ver este videito sobre los hebreos. ¿Bien? Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Bien, ¿cuál creen que es el libro más leído de la historia? A ver. Peter Pan. Dicen acá Peter Pan. ¿Cuál otra? A ver. ¿Tienen alguna idea? ¿O sigo el video? Sigo el video. Bueno, vamos a ver. Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Tampoco. El libro es la Biblia.
La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento. Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar.
Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel. Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en dos reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte. Las invasiones. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este periodo oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día, en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó.
Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes, y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias. Bien, vamos a ver entonces hasta acá. ¿Qué les pareció el videíto? ¿Pudieron? ¿Lo escucharon? ¿Se entendió? ¿Lo pudieron ver? Sí. Sí. Ah, buenísimo. Bien, ¿sabían un poco de esto? ¿Conocían alguna parte de estas historias? No. ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a seguir. Este fue un videito para introducir un poquito del pueblo hebreo, ¿bien? Que gracias a este pueblo se van a desprender, como dijimos en un principio, una de las religiones más difundidas del mundo, que son la católica en todas sus formas, la judía, ¿bien? Y el islam, ¿bien? Esas tres religiones van a surgir a partir de los hebreos. Entonces vamos a continuar, vamos con la explicación que a ustedes les va a quedar en la carpetita. Vamos a volver a esto. Bien. Como entonces, para ubicarnos, estamos acá. ¿Ven acá donde están los estados filisteos? Eran donde estaban ubicados más o menos los hebreos. Tenemos el reino de Israel, el reino de Judá. Bien. Después vamos a ver más adelante los demás reinos que, bueno, ustedes vieron ahí que salió Sargón II, nosotros habíamos visto Sargón I, bien, ya vamos a ver quién fue este Sargón II, vamos a ver quién fue Nabucodonosor también segundo. Todo esto los vamos a ver más adelante. Y los persas, los griegos y los romanos también los vamos a ver. Vamos a ver cómo estaban organizados estos hebreos. Según la tradición bíblica, los hebreos, porque recuerden que la Biblia es su fuente por donde los historiadores se han basado para ver, saber y conocer la historia de este pueblo. Bien, hay muchas cosas históricas ahí, también hay cosas bueno, que son como un poquito más, como hay poesías, hay cuentos, bien, pero también hay escritos históricos en la Biblia, en lo que se conoce del Antiguo Testamento o la Torá, que se denomina así para el pueblo judío, ¿bien? Según la tradición bíblica, los hebreos estaban organizados en tribus de pastores nómadas, ¿bien? Porque como vimos, estos hebreos se iban trasladando de un lugar a otro, dirigidos por los patriarcas. Si ustedes prestaron atención en el videíto, decían que ellos habían surgido de una ciudad llamada Ur, ¿bien? Entonces, si vemos acá la ciudad de Ur, vemos que está en la Mesopotamia, ¿ven? Acá, la ciudad de Ur. Y de la ciudad de Ur, este primer patriarca que habíamos visto que era, bueno, Abraham, los llevó a las nuevas tierras, que eran las tierras de Canaán, que estaban por este lado, ¿bien? Entonces vamos a seguir. Ya les voy a mostrar también el mapita. ¿Y quiénes eran estos patriarcas? Es el nombre dado en la Biblia a algunos personajes del Antiguo Testamento que fueron jefes o cabezas de una numerosa familia o descendencia. Y era el que también imponía las leyes. O sea, este patriarca era el que estaba, el que dirigía estas tribus. Entonces, vamos a ver que los primeros tres patriarcas van a ser Abraham, luego su hijo Isaac y luego su hijo Jacob, que luego se va a cambiar el nombre por Israel.
Vamos a ver. Este recorrido que vemos acá, ¿ven? Es el trayecto que realizó Abraham, el primer patriarca, para llegar a las tierras de Canaán que supuestamente se los había prometido Dios, ¿bien? Según la Biblia, el libro sagrado de los hebreos, el primer patriarca, Abraham, emprendió con su gente un viaje a la tierra prometida por su Dios, que el Dios se le llamaba en esa época Yahvé, ¿bien? Siguiendo el curso del río Éufrates, bien, el río Éufrates, porque recuerden que ellos habían surgido de la ciudad de Ur, llegaron a las tierras fértiles de Siria y de allí a Palestina, ¿bien? Entonces vemos que salieron de Ur, siguieron el río, pasaron por Babilonia, pasaron por esta ciudad que se llama Mari, por Harán, y luego bajaron. Miren, acá están las ciudades de que Biblo, Sidón y Tiro. ¿Estas ciudades de qué pueblo eran que vimos la clase pasada? ¿Cómo se llamaban? A ver si se acuerdan. ¿De qué pueblo o civilización que vimos la clase pasada eran estas ciudades? ¿No se acuerdan? ¿De los fenicios? Muy bien, Máximo, de los fenicios. Pasaron por donde estaban los fenicios y al sur de estas tierras se encontraron, ¿ven? Acá Jerusalén, que va a ser el lugar donde ellos se van a quedar ahí, ¿bien? Y bueno, y acá después vamos a volver más adelante por el trayecto que hace Moisés, ¿bien? Los Ixos, bien, vamos a hablar sobre este pueblo nada más lo vamos a nombrar. Los Ixos fueron una civilización, fue un reino que estuvo en el norte de acá de la Mesopotamia, en la región de Anatolia se denomina, que esto no lo vamos a ver, pero ellos fueron un reino muy fuerte que querían el pueblo de Egipto, querían las tierras de Egipto. Entonces ellos venían, iban y luchaban contra Egipto y se enfrentaban en esta zona. Bien, como vimos en el videito, esta zona era una zona de guerras, porque era una zona también muy fértil, ¿bien? Nosotros acá en las zonas verdes vamos a ver las zonas fértiles de esta tierra y los demás desiertos, ¿bien? Entonces, de acá del norte surge este pueblo, que es un reino, en realidad los reinos de los Hicsos, o el reino hitita, también hay por ahí este mismo reino, en donde ellos van a invadir Egipto. Cuando los Hicsos invaden Egipto, algunos grupos hebreos, bien, se les unieron. Se les unen para invadir Egipto. Entonces, cuando los egipcios expulsaron a los Hicsos, los hebreos fueron esclavizados, ¿bien? Entonces, cuando los Hicsos fueron expulsados, ¿bien? ¿Vamos bien? Los egipcios tomaron de esclavos a los hebreos. Ustedes recuerden que los egipcios tomaban de esclavos y los utilizaban para hacer trabajos forzados, ¿bien? Así fue como los tomaron a los hebreos. Y esta época de esclavitud en Egipto se denomina el cautiverio en Egipto, ¿bien? La Biblia relata que Moisés, el líder de ese momento, el pueblo hebreo, preparó el éxodo de Egipto. Así se denomina cuando los hebreos salieron de Egipto, ¿bien? El rey Ramsés II, el faraón Ramsés II, los deja libre. Entonces, el éxodo es esto de cuando se escapaban de Egipto hacia su tierra prometida, ¿bien? Y el regreso a que sus antepasados habían echado la base de su cultura. Esta peregrinación, o sea, estas caminatas para la tierra duró 40 años. Estuvieron 40 años viajando por el desierto, que vemos acá. ¿Ven? Acá es cuando van a Egipto, acá los mantienen cautivos, los mantienen esclavizados, los liberan y hacen este recorrido por el desierto acá de Arabia, bien, van por el monte Sinaí y vuelven acá a las tierras de Canaán, a Jerusalén, y ahí estuvieron 40 años en este desierto, ¿bien?
Al llegar a Palestina, los hebreos enfrentaron a los pueblos que ya estaban instalados en la región. Ustedes imagínense que los hebreos estuvieron muchísimo tiempo acá en Egipto, entonces en esta zona encontramos nosotros acá a los filisteos, a las tribus árabes, a un montón de reinos acá que, imagínense, mientras ellos estaban en Egipto, se instalaron un montón de reinos y pueblos, ¿bien? Entonces, cuando llegaron a Palestina, los hebreos se enfrentaron a estos pueblos de la región, entre ellos los filisteos y los cananeos. Y durante este reino estaban organizados en 12 tribus, que ustedes no saben, al principio del video salían que eran los hijos de Jacobo. No formaban un estado unificado, porque eran tribus, ¿bien? Ya que carecía de un gobierno central y tampoco tenían una capital. Entonces, como ellos estaban desorganizados en estas 12 tribus, tuvieron la necesidad de defenderse, tenían que unirse para poder defenderse de estas tribus. Entonces, se organizaron en un estado monárquico, ¿qué significa? Que tienen reyes. Entonces, sus primeros reyes fueron Saúl, David y Salomón, que son los que vimos en el videíto. Luego de la muerte del tercer rey, Salomón, el reino se dividió en dos, ¿bien? El reino de Israel al norte, con la capital en Samaria, y el reino de Judá al sur, con la capital en Jerusalén, ¿bien? Ya acá tenemos los filisteos, los fenicios, ven cómo están acá los fenicios, amonitas, maobitas, amalecitas, bueno, todos estos pueblos nuevos, ¿bien? Entonces, vamos a tener que luego de este tiempo de monarquía que le duran 3 reyes, se van a dividir en 2 estados, en 2, el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Qué pasó? Hubo 2 civilizaciones muy poderosas que eran los asirios, que los vamos a ver ahora después en las próximas clases, y un nuevo imperio babilónico que se denominó el imperio Neo-Babilonia, porque si ustedes recuerdan, nosotros vimos un imperio babilónico que eran de los amorreos. Bien, vuelve a resurgir este imperio. ¿Y qué pasa? Como vimos en el videíto, estas nuevas civilizaciones querían muchísimo estas tierras. ¿Por qué? Porque estas tierras tenían salida al mar, que es muy, muy, muy importante la salida al mar, como vimos nosotros, estos pueblos talasocráticos, ya que podían navegar, podían comercializar, ¿bien? Y además, estas tierras eran muy fértiles. Y otra cosa más que tenían estas tierras es que era como un paso entre la Mesopotamia y Egipto, ¿bien? Este corredor sirio-palestino tenía tantos beneficios vivir en estas tierras que Asiria y Babilonia expulsaron al pueblo de Israel y de Judá y los llevaron a estos lugares, a Nínive y a Babilonia. Y esto se conoce como cautiverio en Babilonia, que recién los van a como rescatar cuando vienen a invadir un pueblo, más adelante lo vamos a ver, que es de Persia, ven este que está acá. Persia invade toda esta zona y luego vuelven a estos lugares, ¿bien? Entonces, hasta acá vamos a ver un poquito de la historia de estos pueblos hebreos. Vamos a ver el legado histórico y que deja hacia el día de hoy. Fue uno de los primeros pueblos que creían en un solo Dios, ¿bien? Como nosotros venimos viendo, ¿qué veíamos? Que los demás pueblos creían en un montón de dioses, que eran politeístas. Si bien nosotros vimos que en Egipto hubo un faraón de todos los faraones que recuerden que había hecho el culto a un solo dios, que era el dios Atón, que qué sé yo. Bueno, cuando muere este faraón, ¿qué pasa? Vuelven a la religión de muchos dioses, ¿bien? Los hebreos tuvieron la religión de creer en un solo Dios siempre, ¿bien? Entonces, la religión monoteísta va a surgir con ellos, la existencia de un solo Dios. Estos hebreos
¿qué decía? ¿De dónde se basaba? Ellos, la Biblia, para los judíos, un libro sagrado, contiene el fundamento de su fe, ¿bien? El fundamento de su fe. Y también es la base para las dos religiones derivadas del judaísmo, porque ¿cómo se llama la religión de los hebreos? Los judíos, ¿bien? Entonces, los judíos derivan, la religión esta, judaísmo, deriva en dos otras religiones que son la cristiana, en toda su forma, tanto protestante, no protestante, la católica, la ortodoxa, todos los tipos de religión cristiana que haya, y la musulmana. Estas dos religiones, incluido el judaísmo, las tres, están basadas en la Biblia, ¿bien? Que es muy, muy, muy importante porque no solo cuenta, ¿no? Estas cuestiones sobre la fe, sobre lo que dice Dios, sino es muy importante porque dejan fuentes históricas, porque cuentan en la historia de los hebreos, cuenta además lo que estaba sucediendo en Mesopotamia, lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió con los Hicsos, todo eso los historiadores han sacado información a partir de este documento. ¿Bien? Entonces, hasta acá vamos a ver nosotros, ¿bien? Hasta acá vamos a ver sobre el pueblo hebreo. Es un tema nuevo, es un tema que es larguito porque es algo que no habíamos visto, ¿bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Yo les voy a dar esto que es la teoría, ¿bien? Que esto lo van a copiar en la carpeta. Si no lo copian, bueno, lo pueden imprimir y lo pegan. Si no, lo copian. Todo esto lo van a copiar para tenerlo ya guardadito en su carpeta. Y yo les voy a subir también una actividad que es re cortita, son 3 puntos, ¿bien? Que ahora esto lo van a tener que entregar para el jueves que viene, ¿bien? El jueves que viene. El martes vamos a hacer un repaso de los fenicios, de los hebreos, y para el jueves van a tener que tenerla lista a esta actividad subida al Classroom. ¿Bien? Entonces ahora le voy a pasar a explicar esta actividad. Es la actividad número 6 que venimos viendo y dice, en este práctico te invito a repasar la historia del pueblo hebreo, su importancia para el día de hoy, como también la base de las 3 religiones más difundidas que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Bien? En el primer punto dice, ordenar la siguiente línea del tiempo. En la siguiente línea del tiempo, los hechos ocurridos del pueblo hebreo. ¿Bien? Entonces tienen 9 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ustedes tienen que ordenar estos que están acá, que también son 9, poniendo qué es lo que pasó primero. Van a ver, bueno, ¿qué pasó primero? ¿Se organizaron en dónde? ¿Hacia dónde llegaron? Bueno, acá dice, los Hicsos invadieron Egipto, organizadas en tribus de pastores bajo patriarcas. Reino de Israel y reino de Judá, cautiverio en Egipto, cautiverio en Babilonia, el éxodo, que esto se refiere al éxodo de Egipto, que salieron de Egipto. Se organizaron en 12 tribus. Palestina fue ocupada hacia el siglo XII a.C. y a fines del siglo IX a.C. comenzó el periodo monárquico. ¿De dónde van a sacar esta información? La van a sacar tanto del video que voy a subir, de lo que les expliqué recién, de lo que vimos del videíto, y también lo van a sacar de esta teoría que tienen que copiar o fotocopiar para pegarla o escribirla en la carpeta. ¿Bien? Van a leer todo, van a copiar todo y a partir de ahí van a ir ordenando. Lo pueden hacer con lápiz por si se equivocan. Pueden ponerle un numerito acá, si no pueden copiar todo esto y van poniendo qué pasó primero con numeritos. ¿Bien? Después, en la 2 dice, ¿verdadero o falso? Justificar las oraciones que sean falsas. O sea, ¿qué quiere decir esto?
las oraciones que sean falsas, ustedes las tienen que hacer que sean verdaderas, ¿bien? O decir por qué son falsas. La A dice, según la Biblia, el primer patriarca, Jesús, emprendió con su gente un viaje a la tierra prometida por su Dios. En esta oración yo ya les voy diciendo que es falsa. Me van a decir por qué es falsa. ¿Fue Jesús el primer patriarca? ¿Cómo se llamaba? Y ahí van a ustedes justificar, no, el primer patriarca no fue Jesús, fue Abraham. Listo, es falsa por eso. Y así van a ir leyendo, ¿bien? Y van a poner si son verdaderas o si son falsas. Y si son falsas, decir por qué, ¿bien? Y el último punto dice, la Biblia ha sido fuente de inspiración para varias religiones. ¿Cuáles? Entonces, ustedes ahí me van a responder para qué religiones fueron inspiradas gracias a la Biblia, ¿bien? Entonces, esto es lo que ustedes, ¿bien? Me tienen que hacer y mandar para el jueves que viene.